Entonces vamos a hablar de Jesucristo como verdadero hombre. O sea, Él fue un verdadero hombre. No sé si tengo por acá. Ajá. Cristo, Jesús, un verdadero hombre. Entonces vamos a estar haciendo una oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más, que nos permites ahora con los jóvenes, Señor, y todos los presentes, compartir ahora esta enseñanza, Señor. Esta breve pero importante enseñanza, Señor, acerca de tu humanidad. Porque tú eres Dios, pero también eres hombre, Señor, y debemos también tener claridad en este asunto para poder comprender cabalmente la Escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, para poder hablar de Jesucristo tenemos que preguntarnos quién es Jesucristo, ¿no? Para nosotros, en la teología, en el conocimiento de Dios, esa palabra teología hay que verla en palabras sencillas como el estudio de Dios. Teología, estudio de Dios. Así como está la geografía, está la biología, o sea, cada esa guía, ¿no? Biología, esa logía, también hay una teología que se llama el estudio de Dios. Entonces, en este sentido, tenemos por allí lo siguiente, ¿no? Para nosotros Cristo es el centro de la enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único camino a nuestra más elevada meta, ¿no? Él en Juan 14:6, vamos a ver si lo podemos leer, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para nosotros Jesús es importante porque es el único que nos puede llevar al Padre, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por ahí es muy importante. El único camino al Padre es Jesucristo. Eso hace que todas las demás creencias y religiones sean falsas en este sentido. Si no pasa por Cristo, no nos puede ayudar. Pueden tener enseñanzas, tal vez algunas positivas, buenas, que tengan algún uso, pero no nos van a llevar a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Cristo también tiene el control de todas las cosas. 1 Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Bueno, eso allí suena como medio enredado, ¿no? Pero lo que está diciendo es que el Padre le sujetó a Él o colocó bajo de Él todas las cosas. Y luego Él mismo se va a sujetar de nuevo al Padre. Vamos a dejarlo hasta allí, porque eso tiene otra profundidad, pero vamos a decir que Cristo es el soberano, ¿no? También, y tiene el control de todo. O sea, no hay nada que esté fuera de su control. Así como el Padre, Él también tiene el control de todas las cosas. Y bueno, dice que es dueño de la cabeza, es dueño y cabeza de nuestra existencia, da identidad y sentido a nuestras vidas. Después de estos textos yo se los paso también al grupo, vamos a leer algunos nada más. Se le llamó, trató y conoció como hombre, que es lo que queremos ver el día de hoy, aún después de la resurrección, y será así en el futuro. O sea, Cristo se hizo hombre, se le reconoció como hombre, como un ser humano, murió, resucitó, y aún después de resucitar también se le reconoció como hombre. Entonces, ¿era Cristo Dios o solamente un hombre perfecto o era ambas cosas? Nosotros tenemos muchas maneras de abordar este tema, pero hoy solamente vamos a hablar de la humanidad de Cristo. Vamos a hablar de su humanidad, podemos hablar de su divinidad o cómo se unen esas dos cosas en Cristo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar solamente de su humanidad. Entonces acá pasamos la imagen y vamos a hablar propiamente de la humanidad de Cristo. La Escritura enseña que Jesús era humano en todo sentido de la palabra. Esto se hace claramente evidente al leer la Biblia, ¿no? Vamos a buscar Gálatas 4:4. Vamos a leer solamente Gálatas 4:4, donde aquí dice que nació de una mujer. Entonces, los seres humanos nacen de mujeres, ¿no? Entonces, Cristo no fue la excepción. ¿Cómo dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Cristo nació de una mujer, de María, ¿no? Y Dios lo envió en un momento específico. O sea, el Padre lo envió
en un momento específico del tiempo. No le envió ni antes, ni después, ni por azar, sino que en un momento específico se cumplió cierto tiempo, bueno, Dios sabe por qué, y lo envió a ese lugar, que naciera de María, que naciera en el pueblo de Israel. O sea, Dios tenía todo eso ya presente, ¿no? Y lo especial es que su nacimiento tiene algo peculiar también. Aunque nació de mujer, nació sobrenaturalmente, porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Tuvo un cuerpo, alma y espíritu humano. Vamos a ver Mateo 26, 12. Tuvo un cuerpo, alma y espíritu humano. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Bien. Tiene un cuerpo humano, porque no podemos sepultar un espíritu, ¿no? Un espíritu no tiene cuerpo, o sea, no se puede sepultar. El mismo Lucas 2:40, por el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que él también creció, como de un niño fue creciendo hasta un adulto, ¿no? Se dice que llegó hasta los 33 años más o menos. Entonces fue un hombre verdadero porque también creció en sabiduría y en conocimiento. Él era Dios, o es Dios, pero cuando se hizo hombre tenía que cumplir una misión, un propósito. Entonces él se humilló, él se limitó, vamos a decirlo así, de utilizar todo el tiempo su divinidad. Él, para ser un verdadero hombre, tuvo que limitar el uso de algunas cosas, de algunas características que él tiene como Dios, y creció como un hombre, ¿no? Como un niño, o sea, aprendió como un niño. Tuvo facultades emocionales propias de un hombre, o sea, lloró. Hay un texto donde dice que Jesús lloró cuando murió Lázaro. Sintió amor, agonía, se entristeció, se asombró, sintió turbación y sintió también soledad. Vamos a ver Mateo 27:38. Mateo 27:38. O sea, tuvo emociones, ¿no? Lloró, sintió amor filial, o sea, amor filial es amor de hermano, ¿no? Como el amor que debe haber entre los cristianos. Agonía, tuvo tristeza también, tuvo asombro y turbación. Pero vamos a leer acá donde dice que sintió soledad. Como dice Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, allí, bueno, creo que me faltó extender un poco el asunto, pero cuando Cristo está en la cruz, entre los dos ladrones, hay un momento donde antes de morir, él exclama al Padre, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que él se sintió abandonado por el Padre, o sea, se sintió solo por causa del pecado, él sintió lo que es la soledad. Acá donde dice que se asombró y sintió turbación, vamos a decirlo, podemos ver Marcos 6:6, porque es curioso, ¿no? Él es Dios y es hombre, ¿no? Estamos hablando de la humanidad, pero él como hombre se asombró. O sea, a Dios nada le asombra, a Dios nada le sorprende, ¿no? Dios conoce todas las cosas, pero como hombre se asombró. ¿Cómo dice Marcos 6:6? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Le asombró algo que no era muy bueno, ¿no? Era la incredulidad de la gente. O sea, se asombró de que la gente era muy incrédula, ¿no? Sintió soledad, agonía. Antes de ir a la cruz, él tuvo mucha agonía, mucha turbación, tanto que se dice que su sudor era como gotas de sangre, ¿no? No literalmente sangre, sino que eran como grandes gotas de sangre. Eso tiene una explicación hasta científica. Eso puede pasarle a una persona, puede sudar así como sangre, pero tiene que ser un estado de estrés muy grande, ¿no? Entonces podemos imaginarnos lo que le pasó al Señor, sabiendo lo que tenía que suceder, porque como él también conocía muchas cosas, o todas las cosas, él sabía que tenía que padecer de la manera que lo hizo, ¿no? Y morir en una cruz. Y acá dice, finalmente tuvo las fragilidades típicas de un ser humano: cansancio, tentaciones, agotamiento físico y dolor. Bueno, vimos hoy, los que estuvieron presentes, que Cristo fue tentado, ¿no? En Mateo capítulo 3, pueden revisar después de nuevo, donde dice que él fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza, y vemos las tentaciones de Jesús.
cuando fue llevado al desierto. Sintió cansancio. Juan 4:6, ¿cómo dice? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Entonces Jesús se cansó también. Él nació en un tiempo donde no había medios de transporte como hay hoy día, no había facilidades para muchas cosas, una situación bastante precaria, bastante difícil, en medio de una zona desértica, propiamente desierto, o sea, muchas cosas que lo llevaron a él un día caminando se cansó. O sea, no era un superhombre o un superhumano, o sea, no era como un superhéroe que hacía cualquier cosa, sino que él, como un verdadero hombre, padeció todo lo que nosotros padecemos. O sea, si nosotros nos cansamos hoy día teniendo tantas facilidades a veces, él también tuvo cansancio y se sentó en ese pozo. Tomaba agua, lloraba, se regocijaba. O sea, Jesús tuvo una vida emocional como la de nosotros, pero todo lo que hizo lo hizo sin pecado. O sea, Jesucristo nunca pecó. A veces se molestaba, le decía a los discípulos, le decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, como que se cansaba de los discípulos porque no tenían fe, porque no hacían las cosas como eran. Y él padeció todas estas cosas, ¿no? Fue al baño también, hizo necesidades fisiológicas, o sea, dormía, soñaba, o sea, todo normal como un ser humano. Solamente que todas las cosas que hizo no implicaron nunca que pecó, o sea, que falló como nosotros podemos hacerlo, ¿no? Agotamiento físico y dolor. Hebreos 5:8. Yo creo que lo leímos hoy, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, repetimos, ¿no? Eso lo dijimos hace rato, que Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, Él padeció todas estas cosas y aprendió lo que era obedecer. Uno puede concebir la idea a veces difícilmente de Dios hecho hombre, y que Dios, que conoce todas las cosas, que viene de un estado perfecto, nada más el hecho de nacer, el hecho de tener que obedecer a sus padres, el hecho de tener que tengo sed, tengo que tomar agua, o sea, siendo Dios, que Dios es autosuficiente, Dios no necesita de nadie, Él tuvo que aprender todas esas cosas. O sea, no en aprender porque era, como le decía antes, ¿no? Como porque era desobediente. Nosotros somos desobedientes. Y aprendemos la obediencia porque somos desobedientes. Jesucristo nunca fue desobediente, pero aprendió a obedecer. ¿Obedecer en qué sentido? Él viene del cielo, se hace hombre, no sabe lo que es obedecer y empieza a vivir cosas. Y él, oye, tengo sed. Él no hacía así y aparecía el agua, ¿no? Y tomaba. Tenía que ir al pozo a buscar agua. Bueno, tengo que ser obediente. Había momentos donde Jesús pareciera como que estuvo a punto de pecar, vamos a decirlo así, medio entre risas, porque hubo un punto donde él le decía a los discípulos, ¿no? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Esa generación incrédula, o sea, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? O sea, es como que él se cansaba, o sea, la gente le colmaba la paciencia, ¿ves? Y cuando lo van a tomar preso en el huerto de Getsemaní, que creo que Pedro saca la espada, ¿no? Y él le dice que guarde la espada, o sea, que no, que si él pudiera, o sea, que él tenía la capacidad de pedirle a su padre legiones de ángeles, o sea, que podía enviar un montón de ángeles y arrasar con todo ese ejército, ¿eh? O sea, como diciéndole Pedro, o sea, una espada y yo puedo hacer así y acabo con todo, o sea, ustedes, con todo, en este universo, o sea, una cosa así. Entonces Jesús fue llevado al límite de su humanidad, pero la diferencia es que no pecó. Nosotros a veces no nos llevan ni siquiera al límite y ya pecamos, ¿no? Pero Él fue llevado al límite, o sea, Él sufrió, Él padeció y se cayó cuando tenía que callar. Cuando Él fue preso, ¿no? Y lo llevaban de un lugar al otro, como decir, de un juzgado al otro, de un tribunal al otro. La gente le hablaba, tú eres el que hace milagros, el milagrero, haz un milagro, a ver, que muestra lo que tú haces. Y dice que nunca habló. O sea, como le decía también, Él no hacía milagros por show. O sea, no era un show, no era algo como que Jesús, haz un milagro, convierte aquí el agua en vino, aquí frente a nosotros. O sea, o flota, trata de flotar, a ver. Entonces lo llevaban a los juzgados y
se quedaba callado. O sea, como diciendo, no le voy a dar a esta persona el gusto, vamos a decirlo así, de que vea lo que yo hago, porque yo no hago estas cosas para llamar la atención, pero era muy fácil él como hombre molestarse y decir, ¿qué quieres que haga esto? Aquí está, te lo hago. Está. Aparecer esto, aquí está, te lo hice aparecer. O sea, como que no actuaba de esa manera. Entonces él fue tentado también en ese sentido. Pero como fue un verdadero hombre. O sea, no era que él actuaba como hombre o hacía un personaje de hombre o él simuló ser un hombre. No, él realmente fue un ser humano. O sea, su humanidad era real. Eso lo vamos a ir a Primera de Juan. Eso no está ahí en la proyección, pero Primera de Juan 5, 6. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Bueno, ya vamos a estudiar del 6 hasta el final, y ya con eso vamos a concluir la clase. Hoy un poco breve, porque hoy me tocó doble, ¿cómo se diría? Yo también me canso. Yo compartía con unos hermanos hace poco, y también lo he hecho antes. Cuando uno enseña o uno predica, uno después que baja de allí hay como un cansancio en uno que uno no sabe explicar. Es algo como un desgaste, hay un desgaste estando allí, espiritual, mental, o sea, una cantidad de cosas que pasan allí. No es para que se asusten y no vengan, porque hay muchos hermanos que tienen que también pasar, ¿no?, a enseñar. Yo sé que sí, Dios le da la oportunidad, y si no es acá, es con otra persona, predicándole en las calles, a su familia. O sea, eso genera un desgaste, porque hay una oposición también espiritual, hay un mundo espiritual, hay una oposición de uno, o sea, hay un montón de cosas que suceden cuando uno predica la palabra o enseña la palabra. Y bueno, imagínese al Señor, ¿no? Dice que se cansó, que o sea, uno como predicador a veces puede entender algunas cosas. Es como que uno le diga, vamos a aprender, no sé, matemáticas, 1 más 1, 2, entonces, sí, 1 más 1, 2. La siguiente clase, 1 más 1, no, es 3. 1 más 1, 2, sí, ya aprendió que 1 más 1 es 2. Viene la siguiente clase, vamos a repasar 1 más 1, 4. Entonces uno, mira, no se acuerda que es 2. Vamos a explicárselo ahora con dibujos, ¿no? Con dibujitos. Llega un momento donde uno, bueno, como un ser humano se cansa, ¿no? Eso le pasaba al Señor y eso a veces nos pasa a nosotros, pero hay que tener paciencia y misericordia, ¿no? Y continuar adelante, porque el Señor también con nosotros tiene paciencia. Entonces, acá en Primera de Juan, capítulo 5, 6, esto que está escrito acá tiene un significado, tiene una razón de ser. Yo cuando hablaba en la enseñanza, yo dije una palabrita dije los gnósticos, ¿no? Ese es un término que se escribe, primero se comienza con una G, la G, y después uno escribe gnóstico, N-O-S, pues tiene una G adelante, una G que no se pronuncia, ¿no? Esos gnósticos fueron como la primera secta o la primera herejía que entró a la iglesia. Es tanto que entró primero que está en los evangelios, está en la Biblia ya declarada. Ellos se infiltraron en la iglesia y ellos decían que Cristo, decían muchas cosas, pero una de las cosas que decían era que la humanidad de Cristo no era verdadera. Ellos decían que era imposible que un ser perfecto, que Dios, que es espíritu, que es puro, que es infinito, se hiciera hombre. Ellos negaban eso. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Juan y otros apóstoles tienen que atacar mucho el gnosticismo dentro de la iglesia. De hecho, hay unos evangelios que no son inspirados por Dios, pero están en la historia, están rondando por allí. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Pedro. Ese Evangelio de Pedro es muy curioso porque primero los evangelios falsos surgen muchos años después de que los evangelios que tenemos nosotros fueron escritos. Cuando uno ve un evangelio o un escrito que es muy tardío, o sea, 1000 años después, 500 años después de Cristo, hay que dudar de eso porque ya pasó mucho tiempo y no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, rondaron esos evangelios en un tiempo, y también algunos dentro del tiempo de la iglesia primitiva, y ese Apocalipsis de Pedro dice que
que una vez Pedro, esto más o menos, esto lo que voy a decir es un cuento, o sea, es un mito, ¿no? Eso no es verdad, pero la gente empezó a vender esas ideas. Que supuestamente Pedro andaba con Jesús caminando por la orilla del mar de Galilea, como por la playa, y iba hablando con el Señor y todo, y de repente dice que Jesús siguió caminando adelante y Pedro se quedó atrás, y Pedro veía el mar, la arena, y no veía las huellas del Señor. O sea, como que Jesús era un fantasma, pues, o sea, era un fantasma y no caminaba, sino que iba flotando así. Entonces eso lo dice el Evangelio de Pedro, por ejemplo, un evangelio falso, ¿no? Pero eran evangelios gnósticos, eran gente que quería infiltrar eso en la iglesia y empezó a vender sus ideas, empezó a vender sus cuestiones y las empezó a meter dentro de las iglesias para que la gente se confundiera. Entonces, a veces hay unos cuadros por allí que venden o unos pensamientos que hay. No sé si, yo creo que lo he visto por acá en algunas librerías, que dice, son cuestiones como bonitas, ¿no? Que dice reflexiones que cuando yo voy por la playa caminando y voy caminando con el Señor y de repente no veo mis pisadas, sino que, porque el Señor me viene cargando. Pero yo a veces lo leo y digo, oye, capaz del evangelio ese de Pedro sacaron la idea. O sea, hay cosas que hay muchas cosas que nosotros tomamos o repetimos o valoramos y son ideas muy humanistas, muy gnósticas. Eso era un ser humano normal, o sea, un hombre normal, con una carne normal, dientes normales, pelo, o sea, no era una cosa, una carne distinta a la de nosotros, tiene un corazón diferente y no sé, le picaban los mosquitos igual, o sea, era una persona normal, pasó por todo lo que nosotros pasamos, pero en la parte moral él no pecó, esa es la gran diferencia. O sea, que su voluntad no estaba corrompida, nuestra voluntad se desvía, ¿no? Ay, quiero hacer lo bueno, lo malo, fallo, me levanto, vuelvo a caer, me vuelvo a levantar, o sea, uno va así, ¿no? Dice algo que no es, ofende a las personas sin querer, a veces uno se molesta, quiere ofender al otro, o sea, es un montón de cosas que uno vive, pero Cristo no vivió eso. Entonces acá el apóstol Juan dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, está diciendo que Jesucristo tenía realmente una sangre humana, o sea, que Él no vino solamente de agua, o sea, que no solamente nació. A veces nacer de agua, la Biblia lo va a entender como un parto normal, o sea, un parto común de una mujer, pero dice que no solamente fue que nació normalmente, sino que también tenía sangre, o sea, es como obvio para nosotros, pero en ese tiempo no era tan obvio, porque la gente circulaba mucha información y aquí Juan está diciéndole a los gnósticos que no vino solamente, no solamente nació de mujer, sino que también era humano totalmente. Y lo repito un par de veces, porque dice, vino mediante agua y sangre y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, o sea, es una repetición porque es algo importante. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, Dios, el Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque el Padre, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es decir, los hombres pueden decir muchas cosas sobre Cristo, ¿no? Testificar muchas cosas. Pero nosotros estamos llamados a testificar lo mismo que el Padre dijo de su Hijo. Los gnósticos decían muchas cosas, ¿no? Que no tenía cuerpo humano, otros decían que no tenía alma humana, otros decían que no tenía espíritu humano, o sea, fueron un montón de cosas que pasaron al principio en la iglesia, donde la gente tenía sus ideas y quería venderlas, ¿no? Y estos autores que circulaban estos escritos le colocaban siempre lo firmaban con nombres de personas importantes. De repente uno escribe algo y le coloca el nombre de uno y nadie le hace caso. Pero si uno escribe el Evangelio tal y le coloca el Apocalipsis de Pedro, oye, llama la atención. Oye, mira, el Apocalipsis de Pedro. El Evangelio de Judas, ese fue un poco más famoso. Discovery Channel sacaron unas cosas también. Entonces, eso llama la atención. Y el Evangelio de Judas es un evangelio gnóstico, propiamente gnóstico. Porque los gnósticos decían, no solo negaban que Cristo vino en carne y que era un ser humano real, sino que
lo hacían porque consideraban que lo material era pecaminoso, que el cuerpo era pecado, que el alma está encerrada en el cuerpo y tiene que ser liberada. Entonces, el Evangelio de Judas, lo que se plantea es que Judas, que traicionó a Jesús, venden a Judas como un héroe, o sea, como que Jesús necesitaba que alguien lo liberara de su cuerpo, o sea, salir del cuerpo. Entonces llamó a Judas aparte y le dijo: ven, tú eres el más grande de todos los discípulos, entrégame. ¿Pero por qué, Señor? No, tú eres el único que me puede entregar, eres tú. Los demás no van a entender, tú sí vas a entender. Entonces sale como que Judas sale, lo entrega, pero por mandato de Jesús, y queda Jesús en la cruz, muere y se alegra de morir porque es como que, ay, me libré de este cuerpo físico. Entonces, eso es una herejía, un error, y eso circuló por mucho tiempo. También hay textos en la Biblia donde a veces uno lo lee y no lo entiende muy bien, porque Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces no está diciendo que la mujer se va a salvar si tiene hijos, literalmente no. Porque entonces las hermanas que son estériles, no tienen hijos, están perdidas. Lo que está diciendo es, lo que pasa es que los gnósticos decían que la mujer debía abandonar la familia en ese tiempo. Abandone tu familia, esposo, abandona a tu esposa, porque el matrimonio es malo. O sea, los gnósticos decían, tener hijos es malo porque creas más materia, creas más seres humanos, o sea, creas más carne. Entonces es malo tener hijos, decían ellos. Como es malo tener hijos, entonces Pablo dice, no, ya va, tener familia es bueno. O sea, si tienes hijos, críalos, engéndralos. Engendrar hijos en la mujer es, cría tu familia, cría tus hijos, o sea, en el Señor. Eso es engendrar hijos para Pablo. No es como que tener hijos literalmente, sino que si los tienes, no los abandones. Porque en ese tiempo, por la influencia gnóstica, la gente abandonaba la familia, los hombres y las mujeres. No, es malo el matrimonio, es malo esto, no puedo tener hijos porque multiplico más seres humanos y hay más carne en el mundo. O sea, por esa idea extraña de que la creación física no viene de Dios, decían ellos. Entonces todos los apóstoles contrariaron eso. Pablo allí, Juan también. Juan en muchas ocasiones también, en otros casos de los evangelios lo hace así. Y en este caso está diciendo que debemos creer el testimonio es del Padre. Nosotros no podemos creer el testimonio de los hombres. ¿Y qué ha testificado el Padre acerca de su Hijo? El versículo dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, eso es lo que tenemos que creer nosotros. O sea, que Cristo sí vino en carne. De hecho, negar eso es ser anticristo. Uno cuando escucha anticristo piensa más que todo en un anticristo grande, así, mundial. Una persona específica que va a gobernar el mundo, pero en un sentido malo, ¿no? Pero el mismo acá, Juan en el capítulo 4 habla del espíritu del anticristo. Y dice que ya hay muchos anticristos. Entonces, el principal espíritu anticristo es una persona que niegue que Jesucristo ha venido en carne. Todo el que niegue que Jesús no es Dios hecho hombre, verdadero hombre, es un anticristo. Los testigos de Jehová, los Jesús, o sea, un montón de gente. Uno mismo puede estar confundido a veces y negar estas cosas, pero básicamente todo el que niega eso es un anticristo. Y negar eso significa negar que es un verdadero hombre. ¿Y el testimonio de Dios cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y vamos a terminar con el versículo 12. Mira, Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, para tener el testimonio de Dios, para tener estar en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, hay que creer que Jesucristo vino en carne y que esa carne es real, o sea, un verdadero hombre. No podemos pensar que Jesucristo es un espíritu, o sea, un espíritu incorpóreo que anda por allí. Él aún al resucitar, resucitó no como un espíritu sin cuerpo. Jesucristo hoy tiene cuerpo. O sea, si tenemos la falsa idea que después de la resurrección Jesús ascendió al cielo y en el cielo desapareció su cuerpo y quedó como un espíritu allá arriba, no. Él se encarnó y la encarnación nunca se va a eliminar.
De hecho, en el Apocalipsis, cuando Juan ve a Jesucristo, lo ve como un ser humano, llama de fuego, pies de bronce, o sea, es un ser humano y está sentado en un trono, o sea, es un ser humano real. No es que el cuerpo humano de Jesús se desapareció. Eso no es lo que enseña la Biblia. Jesucristo, de hecho la Biblia lo llama el Jesucristo hombre, dice. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Esa palabrita hombre allí es curiosa porque si se supone que es hombre, es como redundante, ¿no? Jesucristo hombre, ¿no? Lo está diciendo es porque, bueno, no solamente es Dios, sino que también es hombre. O sea, para que quede claro que es Dios hecho hombre. Entonces, en ese sentido, negar la verdadera humanidad de Jesús es una herejía y debemos estar claro que Jesucristo fue un verdadero hombre en todos los sentidos, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en la dependencia que tuvo del Padre también cuando estaba en esta tierra, y nosotros debemos entonces tener claro eso, y si Dios quiere, en las próximas clases vamos a hablar de su divinidad, pero por ahora nos quedamos entonces con la humanidad de Jesús. Entonces, si hay alguna pregunta, una o dos preguntas acerca del tema, si no, oramos y sí. Bueno, para los judíos Jesucristo es un profeta más, o sea, es una persona que existió, que es judía también, que tuvo unas buenas enseñanzas, que habló del bien, del mal, de todo eso, pero no es Dios y no es más allá de un gran profeta, es un profeta más. Pero los judíos tienen un concepto de Jesús bastante negativo, porque ¿sabes? Cuando leímos que Jesucristo nació de mujer, dice Gálatas 4:4, que vino Dios envió a su hijo, nació de mujer, ellos dicen que bueno, fue un profeta, pero que él nació de la unión de María con otro hombre, con un soldado romano, dicen que María engañó a José con un soldado romano y nació Jesús. Y ese es un dicho que los judíos de hoy también circulan. Ellos no lo van a decir abiertamente, a nosotros tal vez, pero ellos tienen una enseñanza de que él es producto de eso, de un adulterio, Jesucristo. Los musulmanes no creen en Jesús, hablan mucho de Jesús, no creen que sea Dios como tal, pero tienen mucha información de Jesucristo. De hecho dicen y todo que Jesucristo viene a reinar y todo, dice, pero que viene a reinar para establecer el Islam, o sea, la religión de ellos. Ellos sí creen en Jesús, pero el Jesús de ellos es dos personas. Para ellos Jesús es dos personas en una persona humana y una persona con cierta divinidad, más decirlo así. O sea, tienen un Jesús bastante extraño ahí. Entonces, los testigos de Jehová, para ellos Jesús es el arcángel Miguel. Es un ángel que se hizo hombre, no es Dios, sino un ángel. Y cuando se murió ese arcángel, su cuerpo se desintegró. Para ellos en la resurrección no es corporal. Para los testigos de Jehová la resurrección es convertirse en un espíritu sin cuerpo. Entonces ellos dicen que Jesús estaba en la tumba y se evaporó su cuerpo y quedó el espíritu del arcángel Miguel. Entonces eso es una herejía también. ¿Por qué? Porque cuando Jesús salió de la resurrección, dice que la gente lo veía y no lo reconocía. Entonces la explicación de ello es, no, Jesús cambiaba de forma. Un día era morocho, otro día era blanco, otro día era chino, o sea, y la gente no sabía quién era por eso. Pero lo que la Biblia dice era que los ojos de la gente estaban velados, o sea, era el mismo Jesucristo, el mismo cuerpo y todo, pero la gente, Dios tiene un propósito y no dejaba que la gente lo reconociera a Dios. Pero no es que Jesús cambiaba de forma, o sea, no es que Jesús andaba cambiando de forma, ¿no? Pero como para ellos Jesús es un espíritu, los espíritus en la Biblia, los ángeles cambian de forma. A veces la Biblia habla de los ángeles como llama de fuego, a veces habla de los ángeles como seres con 4 alas, muchos ojos. No tienen una forma definida los ángeles en la Biblia. Porque un espíritu que no tiene cuerpo físico no está limitado a un cuerpo físico. Pueden tomar diferentes formas. Bueno, esa sería más o menos la explicación. Si creen en Jesús, en su humanidad, pero no varían mucho las cosas, ¿no? Una última pregunta, si la hay. Dale, el hermano
Hermano, hace por lo demás. Sí. Bueno, que lo haya escrito los hombres, hasta el diario lo escribieron los hombres, ¿no? Y nadie duda del diario. Entonces, el hecho de que lo haya escrito los hombres, la Biblia, no significa que sea algo malo o que sea algo que nos va a restar importancia, ¿no? El asunto es que Dios hasta se hizo hombre. O sea, nosotros tenemos un concepto a veces de Dios, hermano, que es muy más místico o más gnóstico de lo normal. Porque como que anulamos a veces la realidad de las cosas. Dios hizo hombre, le digo, caminó, fue al baño, se molestaba, escupía, o sea, una vida normal, ¿no? Creció el pelo. Entonces, el hecho que Dios haya usado hombres para escribir la Biblia no significa que sea falso. Nosotros, la otra yo publiqué en Facebook, ¿no? Yo a veces publico en Facebook cosas controversiales, a veces coloco muchos memes. Para bajar la presión, coloco a veces un montón de memes. Y así la gente, hasta los que son... Yo tengo mucha gente que es de sectas allí, de diferentes sectas agregados. Yo no los elimino, sino que hablo con ellos, debato. A veces no aprende algunas cosas, aprende cómo piensan también. Y a veces coloco un montón de memes y ellos mismos... qué gracioso. Entonces como que bajo un poco la presión. Y como que después hablo con ellos en privado y todo. Entonces yo he aprendido así. O sea, que a la gente que es de otra creencia o sectaria, yo no voy, estás perdido, no, sino normal, o sea, ser sincero, buscar si se quiere una amistad sincera, sin buscar como, a mí me ha servido así en lo personal, no digo que es para todos esta técnica, ¿no? Pero yo soy normal, o sea, hablo con ellos normal, a veces como que piensan que esperan como que uno les predique. Quedan como esperando, seguro me va a decir algo de su creencia, y yo no le digo nada. Hasta que ellos mismos, pero ¿qué crees tú? Yo llego a un punto en que la gente, como sean ellos que se sientan interesados por eso. Los ignoro, pero no. Y a mí me ha servido así. Porque cuando uno por naturaleza, cuando te dicen algo contrario a lo que tú crees, que es lo natural, rechazar, que está equivocado, todo. Pero si uno los ignora y después los toma en cuenta y habla normal con ellos, miren, ¿en qué trabajas tú? Le hablo del trabajo, le hablo normal. O sea, no voy de lleno a algunas cosas. Porque sé que son gente propiamente de secta. O sea, no son personas que no tienen un conocimiento o algo de la Biblia, sino que tienen un conocimiento distorsionado y ellos, por su espíritu de anticristo que tienen, van a actuar diferente. Entonces, esas son personas que tienen un espíritu de anticristo. O sea, conocen la Biblia, conocen cosas, pero niegan algunas cuestiones fundamentales y lo que opera allí es anticristo. Entonces, bueno, decirle que sí, que Dios usó a los hombres como usa a todos los hombres, son médicos, son abogados, son escritores, o sea, y no dudamos de eso. Un científico nos da un pronóstico, qué sé yo, nos da nos da certeza sobre algo, una enfermedad o algo así, no dudamos de él porque sea hombre. Entonces, el concepto que tenemos equivocado es como que la Biblia nos cayó del cielo así como está, en Reina Valera 60 y cayó así. Eso es falso. Esto llevó sangre, luchas, tiempo. Esto llevó un proceso de estudio, o sea, circulaban libros, evangelios, todo. O sea, la gente creaba su propia Biblia. Hubo un hombre llamado Marción, que fue gnóstico. Marción decía, no, él era gnóstico. Él decía, no, la Biblia, me parece que el Dios del Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo es otra. El del Antiguo lo veo muy violento. Anda a asesinar gente, o sea, cómo Dios puede mandar a matar gente, o sea, que y el Nuevo es todo amor, o sea, pareciera que Jesús es como todo amor. Entonces Marción, él era un cristiano, hijo de una persona con mucho dinero en aquella época. Estamos hablando de una época de los años 100, 200 después de Cristo. Y el papá fabricaba barcos, el papá de Marción. Y creo que fabricar barcos, en cualquier época de la vida, hay que tener plata para hacer barcos. Tenía mucho dinero Marción y él se metió en la iglesia y tenía sus propias ideas y le mandó una gran ofrenda a la iglesia. Una ofrenda muy grande a la iglesia que estaba en Roma. A esa donde Pablo escribió la carta a los romanos, le mandó una ofrenda muy grande y la gente contenta, los hermanos. Y después Marción dijo, bueno, sí, ¿saben qué? Yo tengo esta Biblia, o sea, eliminó el Antiguo Testamento, lo eliminó.
Y todas la Biblia del Nuevo Testamento donde aparecían citas del Antiguo, las eliminó también. Creó su propia Biblia, eliminando todos los rastros del Antiguo Testamento. Y la gente le dieron la plata, pues. Le dieron su plata, la devolvieron. Y fue donde la iglesia dijo, no había una Biblia definida, vamos a decirlo así. Y la iglesia, en vista de lo que hizo Marción, dijo, vamos a tener que reunirnos a ver realmente cuáles son los libros que van en la Biblia. O sea, la iglesia de Cristo siempre ha actuado bajo la presión de la secta. Es como curioso, ¿no? Así como uno a veces actúa cuando le pasan las cosas. Uno a veces cambia cuando le pasan las cosas. Uno a veces aprende cuando le pasan las cosas. Bueno, la iglesia de Cristo fue más o menos así. Circulaba, estaban los apóstoles, Juan estaba vivo, el apóstol Juan, circulaban los libros. Bueno, Juan, esto anda por ahí. Sí, esto es de Dios, decía Juan, por ejemplo. Pues hay un apóstol vivo. Se murió el último apóstol, ¿cómo hacemos ahora? Los hermanos en las iglesias, todo. No había fotocopiadoras, no había tanta tecnología, circulaban las cartas, todo eso. Y empezó la confusión. Entonces llegó un momento donde dijeron, ya vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son los libros de la Biblia. Cuáles van y cuáles no. ¿Eso por qué lo hicieron? Porque en Marción ya hubo un hombre por allí que se le ocurrió la cosa y creó su propia Biblia y no, era una locura eso. Entonces decir que es palabra de hombre, sí es palabra de hombre, pero es palabra de Dios. O sea, Dios usó a los hombres. Y a esas personas yo le diría, bueno, no puedes confiar en nada entonces. Porque todo lo que tenemos lo ha creado otro ser humano. Las canciones, la música, los instrumentos, todo viene de la mente del hombre. Que Dios ha permitido eso bien, pero o sea, no hay un problema allí. Que si la han cambiado en el tiempo y todo, bueno, la otra vez hablamos eso cuando hablamos del origen de la Biblia, cómo la Biblia más bien tiene más soporte de copias antiguas que otros libros que la gente también valora más que la Biblia. O sea, eso sería la respuesta. Entonces, bueno, vamos a hablarlo hasta acá. Vamos a estar dándole gracias al Señor. Y bueno, en otra próxima oportunidad continuaremos. Tal vez hablemos sobre la divinidad de Cristo, tal vez. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te doy gracias en particular por me has permitido esta doble jornada, Señor, de enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar tu escritura, a valorar lo que has hecho por nosotros y a entender en esta noche que verdaderamente fuiste o eres un hombre como nosotros, Señor, en semejanza de nosotros. Viviste en esta tierra, padeciste con nosotros también. Te hiciste uno más de nosotros, Señor, siendo que eres totalmente otro en tu divinidad. Pero te humillaste al punto de que naciste de una mujer, creciste como un niño, Señor. Tuviste que obedecer a tus padres, tuviste que hacer un montón de cosas que como Dios no podías experimentar. Dice la palabra, Señor, que tú tuviste misericordia de nosotros y no de los ángeles, Señor. Que a los ángeles no los socorriste, que ellos pecaron contra ti, pero no socorriste a los ángeles, sino que socorriste a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros, Señor. Tuviste misericordia de nosotros y no podemos negar que hayas tenido una verdadera humanidad, porque eso nos haría unos anticristos, Señor. Nosotros el día de hoy creemos y confesamos que tú eres Jesucristo, que has sido manifestado en carne y que has venido no solo mediante agua, no solo mediante un parto normal, sino también mediante agua y sangre, es decir, que has tenido una sangre y una carne humana verdadera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más